Y aunque mucha gente se enfríe, aunque mucha gente persiga lo material, nosotros vamos a seguir buscando al Señor hasta el último aliento, hasta el último día, hasta el último momento, porque es lo más importante en nuestra existencia, la presencia del Señor en nuestras vidas. La seguridad de que somos hijos de Dios, ¿la adquirimos cuando seamos allá recibidos? No, la seguridad de que somos hijos de Dios la tenemos aquí y ahora, porque nosotros nos hemos rendido a nuestro Señor Jesucristo. Y como nos hemos rendido a Él, entonces tenemos el perdón de nuestros pecados. Y en el momento en que tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna. ¿Qué importa? Que los otros caminen en otra dirección. ¿Qué importa que otros se olviden de Dios? Nosotros vamos a buscar al Señor a cada día. Sí, claro, nos vamos a preocupar de los que se están yendo hacia el camino de la perdición. Por supuesto que nos vamos a doler de ellos, nos vamos a preocupar de ellos, vamos a darles testimonio y vamos a trabajar en el Espíritu para que el Señor haga su obra y para que más gente se salve. Pero aquellos que decidan lo contrario, cada uno de nosotros tenemos nuestra decisión. Si le entregamos todo al Señor, si le entregamos las cosas a medias o si no le entregamos nada. Porque el reino de Dios es solamente para valientes. Y sean bienvenidos todos, cada uno de ustedes, valientes de mi Señor Jesucristo. Padre, en este momento venimos a tu presencia. Sabemos que por esfuerzos humanos podemos hacer algunas cosas, pero nada perdura cuando lo hacemos en nuestro esfuerzo humano. Lo que verdaderamente perdura es cuando tu Espíritu trabaja en nuestros corazones. Lo que perdura es el fruto que damos sin esfuerzo a través de tu Santo y Divino Espíritu. Ahora, Padre, yo te ruego que deposites en cada uno de los corazones de todos los que estamos escuchando esta palabra, que deposites un espíritu de valentía, un espíritu de poder, que deposites sobre cada uno de nosotros esa pasión y esa entrega de buscar tu presencia, aunque vayamos en contra de la corriente del mundo, porque eso es lo que tú hiciste, Señor Jesús. Tú no te dejaste llevar por el mundo, sino que tú nos mostraste el verdadero camino al Padre. Y por eso nos gozamos y por eso nos alegramos en ti. Tú eres nuestro gozo, Señor Jesús. Tú eres nuestro deleite, tú eres nuestra vida y tú eres nuestra salud. Padre, en este momento ponemos en tus manos a nuestra hermana Rosita, que está sufriendo de sus rodillas. Te rogamos, Padre, que toques su cuerpo. También ponemos en tus manos a la familia de la hermana Juanita, de Fabián y de Mateo, que están pasando por pruebas, y te rogamos, Padre, que los fortalezcas. También ponemos en tus manos a tu hijo Juan Carlos, que tiene necesidad de empleo, y te rogamos, Padre, que abras fuentes de trabajo para él. Y Señor, a tu hija Lady te rogamos, Padre, que tú la fortalezcas en tu espíritu y que tu espíritu se derrame como bálsamo sobre sus huesos y que esos huesos sean restaurados en el nombre de Jesús. Amén. Pues el domingo pasado, buenas tardes, hermana, el domingo pasado hablábamos de no confiar en los esfuerzos humanos, porque los esfuerzos humanos a la larga nos cansan. Los esfuerzos humanos de sonreír a la larga cansan y luego termina uno explotando. Al que hace esfuerzo humano llega el momento en que tarde o temprano nos cansamos, desmayamos, renunciamos, pero cuando nosotros
dejamos que el Espíritu de Cristo viva en nosotros, trabaje en nosotros, nos transforme a cada uno de nosotros, entonces nosotros empezamos a dar fruto. Me acuerdo que por ahí en Juan, en donde dice el Señor Jesús, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, dice, porque separados de mí nada pueden hacer. Y muchas veces yo he discutido con el Señor, muchas veces he querido negociar lo innegociable, y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, pues claro que sí, separado de ti puedo hacer cosas, puedo trabajar, puedo comer, puedo ganar dinero, puedo hacer muchas cosas separado del Señor. Pero ya después de tanto discutir y de llevar este asunto en oración, el Señor me dijo, porque separado de mí nada bueno puedes hacer. Y sí es cierto, luego dije, tiene razón el Señor. Pues número uno, porque es el Señor. Simplemente, ¿qué más explicaciones necesito? Pero el Señor tiene razón, porque cuando nosotros trabajamos en nuestro esfuerzo y separados de Él, lo que hagamos se nos viene abajo, tarde o temprano se viene abajo. Y ya después yo decía, pues quizás haga algunas cosas buenas y quizás haga muchas tonterías, pero separado del Señor nada bueno voy a hacer. Y nada de lo que haga va a perdurar. Pero lo que hacemos a través del Espíritu de Cristo, lo que hace el Señor a través de nosotros, eso va a transformar nuestra vida, eso va a nutrir nuestra vida y eso va también a bendecir a los demás. Porque el fruto es para bendecir a los demás. Ya me imagino yo un árbol de manzanas comiéndose sus propias manzanas. O un árbol de naranjas comiéndose sus propias naranjas. ¿Ustedes alguna vez han visto eso? ¿Han visto a lo mejor una milpa comiéndose sus propios elotes? No. El Señor nos hace fructificar para que nosotros demos bendición a los demás. Cuando un papá va y trabaja, él sí se puede gastar su propio dinero sin pensar en sus hijos o en su esposa. Pero porque nosotros estamos dotados de un libre albedrío y de una capacidad de decisión. Pero un buen padre va, trabaja y después, ¿qué hace? Bendice a sus hijos. Una buena mamá, ¿qué es lo que hace? Se mete a la cocina o a la lavadora o al cuarto de planchado y da un fruto que, si bien es para ella misma, pero también es para el esposo, es para los hijos. Un pastor que cuida ovejas, ¿cuál es el fruto que da? El cuidado de las ovejas. Y entonces vemos ovejas que están robustas, vemos ovejas que van creciendo, vemos ovejas que tienen mucha lana, que están saludables. Todo esos son frutos que podemos aparentarlos humanamente y tarde o temprano se nos van a venir abajo, pero podemos hacerlo a través de Cristo, y lo que hagamos a través del Señor Jesús, eso verdaderamente va a permanecer y va a bendecir. Y va a edificar, no solamente a la esposa o a los hijos o al esposo, sino a todos los que nos rodean. Dice en Deuteronomio que vamos a ser tierra deseable, que los demás nos van a ver y van a decir, ay, yo quiero ser como estos hijos de Dios, porque se ve que disfrutan la vida que llevan en el Señor. Porque la vida que tenemos en Cristo no es para andar tristes y demacrados y sufriendo por el mundo, no. Todo lo contrario, es para vivir en alegría, en gozo, en felicidad, porque el Señor Jesús está obrando en nuestras vidas. Bueno, pues de modo que el domingo pasado hablábamos de no confiar en nuestra carne, sino confiar en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Filipenses 3:3 dice el apóstol Pablo, porque nosotros, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne.
Y el lema de este año para nosotros es Salmo 42:5. Yo he puesto mi esperanza, yo he puesto mi confianza en Dios. Yo no pongo mi esperanza ni mi confianza en que yo sea un gran licenciado o en que sea muy inteligente para ganar dinero o para transar a los demás. No, esa no es mi confianza. Mi confianza está puesta y cimentada en el Señor Jesucristo. Y esa confianza y esa fe es inamovible. No se mueve, no va a cambiar. Puede ser que disminuya mi salud, sí. Puede ser que disminuyan los bienes materiales, sí. Puede ser que un día llegue a no tener para comer, sí. Pero mi esperanza está en el Señor Jesús. Y mientras esté parado sobre la roca, que es el Señor Jesús, tengo la confianza que Él nos va a rescatar en el momento preciso y oportuno. En el mismo capítulo 3, verso 9, dice, palabras también de nuestro hermano Pablo. Dice, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Se acuerdan que hablamos de la autojusticia? La justicia que nosotros aplicamos sobre los demás. Dice, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia que es por medio de la fe. Y luego después también hablamos acerca de la perfección, que es la madurez y que además es la santidad. Perfección, madurez o santidad. Y hablamos de 3 niveles de perfección, de madurez y de santidad. Y la primera es la perfección transferida, la que nosotros recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él como criminal, Él como pecador, se puso en la cruz por usted, por usted, por usted y por mí. Y Él tomó nuestros pecados como si fueran suyos. Y la santidad de Él nos la dio a nosotros como si fuera nuestra. Esto es un acto legal. Es algo de reemplazar a un culpable por un inocente. A un inocente con un culpable. Esto es una transferencia. El Señor Jesús tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz. Él pagó el precio de que ahora nosotros podamos estar con vida y con vida eterna. Amén. Y la santidad del Señor Jesús, Él nos la transfirió. Su perfección, su madurez, Él nos la dio. No es que a ver si la logramos, no es que a ver si la hacemos, no, el Señor nos la ha dado. Es algo que en el momento en que nosotros venimos a los pies de Cristo, Él inmediatamente nos transfiere esa bendición. Y esto lo vimos en Romanos 5:1, que todos nos lo sabemos a la perfección. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos transfiere esa perfección. Y después hablamos acerca, esto de la perfección absoluta lo tengo aquí en el 3:15 de Filipenses, dice, así que todos los que somos perfectos sintamos una misma cosa. ¿Y a qué se refiere con sentir una misma cosa? Pues se refiere al amor de Cristo. Luego después, entonces hablamos acerca de la perfección progresiva, que es la que el Espíritu Santo va haciendo en cada uno de nosotros a través de nuestro diario vivir. Esa es la perfección o santidad progresiva, va progresando. Es algo que nosotros permitimos que el Espíritu Santo vaya cambiando en nuestro corazón. Antes nos gustaba pecar cuando estábamos sin el Señor Jesús, pero ahora que ya estamos en Cristo, odiamos el pecado. Y esto se los he explicado también muchas veces. ¿Cuál es la diferencia entre el pecador y el creyente? El pecador disfruta atascándose en el pecado. El creyente odia el pecado que hace.
Ese odio al pecado es lo que finalmente nos lleva a separarnos y a dejar de practicarlo. Puede ser que alguna vez nos caigamos, como los bebés cuando están aprendiendo a caminar, pero el bebé no se queda tirado en el piso. Al bebé le decimos, levántate y sigue adelante. Y así también nos dice el Señor Jesús. Esto es una santidad y una perfección o perfeccionamiento progresivo, que poco a poco lo va haciendo el Espíritu en cada uno de nosotros. Y esto lo tengo aquí en el capítulo 3 de Filipenses, verso 12, dice, no que ya haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Aquí nos habla Pablo de que el Señor Jesús lo tomó para algo. ¿Para qué tomó el Señor Jesús a Pablo? Lo tomó para que fuera y anunciara las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos cada uno de nosotros. Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego hablamos acerca de una perfección absoluta. Y la perfección absoluta es cuando ya no haya enfermedades. La perfección absoluta es cuando tengamos un cuerpo que ya no siente dolor. La perfección absoluta será cuando Dios nos dé un cuerpo incorruptible. Y esto lo vimos aquí igualmente en Filipenses 3, en el verso 20, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, pero andamos caminando en la tierra. Entonces, ¿qué somos aquí? Somos extranjeros. Dice, de donde también esperamos al Salvador. ¿De dónde? De los cielos. ¿Y quién es nuestro Salvador? Dice aquí, nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 21, miren, dice, transformará, esto es una promesa. Dice, el cual transformará. Dios va a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, va a transformar este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así como Dios puede sujetar a todas las cosas, así también Él puede sujetar el comportamiento del cuerpo físico. Escúchenme bien. Así como Dios puede sujetar a toda la naturaleza, así Él puede sujetar el comportamiento de todo cuerpo físico y de todo cuerpo espiritual. Por eso es que Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible, que ya no un cuerpo en el cual ya no vamos a tener sufrimiento. Ya no vamos a sentir calor, ya no vamos a sentir hambre. Es un cuerpo que ya no se va a cansar. Pero esto no es para todo mundo. Esto es para aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Esto es para los que esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para los que estamos esperando la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la glorificación del Señor Jesús va a ser también nuestra glorificación. Y esto es hermoso y esto es maravilloso. La verdad no tenemos, yo creo que ni la más mínima ni la más remota idea de la grandeza de lo que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros. De modo que si otros deciden ya no estar cerca de Dios o creen que alejarse de Dios, pues no pasa nada, sí pasa y mucho, porque todos vamos a llegar al día del juicio. Y en el día del juicio el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Fuiste tierno para mí? ¿Me dedicaste tiempo? ¿Meditaste? ¿Oraste? ¿Veniste a la casa de oración? ¿O preferiste tus cosas personales? Y nosotros vamos a tener que entregar cuentas de lo que estamos haciendo. Miren, el día de hoy
los invito a que vayamos a Primera de Corintios, en el capítulo 9. Y el día de hoy me encuentro a Pablo, nuestro hermano Pablo, nuestro amigo Pablo, nuestro apóstol, y nos presenta dos ejemplos. Nos presenta dos ejemplos de deportistas. Primera de Corintios 9, en el verso 24. Dice así: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Pregunta: ¿quiénes son los que corren en el estadio? Pues los corredores o los futbolistas ahora, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo se lleva el premio? En un maratón hay un solo premio, el primer lugar, es el único que hay. En carreras de 100 metros, el primer lugar solamente se lo lleva uno. El primer lugar no se lo pueden llevar dos. El primer lugar se lo lleva solamente uno. Dice, corran de manera que obtengan. ¿Que obtengamos qué? Dice, corran de manera que obtengan el primer lugar. Fíjense, la forma en la que Pablo nos está diciendo, observen lo que hacen los demás, pero no para contender con ellos, sino para ser mejores que ellos. Entonces, si yo tuviera esa mentalidad como cristiano, como hijo de Dios, diría, si mi hermano lee 15 minutos la palabra al día, yo voy a leer 30 minutos, porque voy a esforzarme, voy a esmerarme, a ir por delante. Si el pastor dice que él ora 1 hora o 2 horas al día, yo voy a orar 3. Fíjense, pero ¿cada cuándo nosotros tenemos un pensamiento de este tipo? Casi nunca. Casi nunca. El pastor dice que ora 1 o 2 horas, pues a lo mejor yo con 5 minutos estoy bien. El pastor dice que lee 15 minutos la Biblia, pues es mucho, a lo mejor si la leo 15 minutos o 5 minutos a la semana. Entonces no estamos corriendo para ganar el premio, el primer lugar. Estamos simplemente, ¿qué estaremos haciendo? Me pregunto yo. ¿Perdiendo el tiempo? ¿Echando a perder nuestra vida? ¿Qué estaremos haciendo? Pero dice aquí, y lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, el que quiere ganar el primer lugar hace hasta lo imposible. Hace a un lado la coca, hace a un lado la cerveza, el alcohol, hace a un lado las relaciones, hace a un lado los bailes, hace a un lado todo. Por ahí me acuerdo que los hijos hablaban de un futbolista que ni en tiempo de vacaciones dejaba de hacer sus ejercicios ni su dieta para que cuando él regresara al partido, después de 15 días de vacaciones, estuviera en plena condición física. ¿Quién es ese? ¿El Cristiano Ronaldo? Ajá. Así es como dice Pablo que debemos de correr. O sea, debemos de pensar en ser lo mejor y los mejores para nuestro Señor Jesucristo. Si yo veo que mi hermano o mi hermana ayuda a una persona, pues yo voy a ayudar a 2. Y voy a ir avanzando y voy a ir por delante. Pero esos pensamientos casi no pasan en nuestras mentes. Y es la manera en que Pablo dice, ¿quieres ganar el premio? Aquí hay algo, miren, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, ese no cuesta. Pero miren, así en un teatro o en el estadio hay lugares que están bien cerquita del escenario y hay lugares que están bien distantes. Y para mí, yo me imagino que todos aquellos que somos hijos de Dios, pero que no corremos con ese afán, con ese ahínco, con esa pasión para ganar el primer lugar, pienso que vamos a estar allá lejos en las gradas. Pero a mí me gustaría estar ahí cerquita,
del Señor Jesús. Y yo creo que a todos nos gustaría estar cerquita. Si verdaderamente nos gustaría estar cerquita del Señor Jesús, entonces tenemos que pensar en correr para ganar el primer lugar. Luego trae otro ejemplo. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Que es lo que decíamos, ¿verdad? Se abstiene de todo, de todo. No se desvela, no come sabritas, hace sus ejercicios a su hora, hasta de lo que ve se abstiene con tal de estar ejercitado para ganar la lucha. Dice, ellos a la verdad luchan para recibir una corona corruptible. Les dan una presea, pues aunque sea de oro, pues de todo modo se corrompe. Y aunque sea una presea de oro, de todo modo no se la pueden llevar al cielo. Esa se queda aquí y se va a enmohecer y alguien se la va a robar. Pero la corona que Dios tiene para cada uno de nosotros es una corona incorruptible. Dice aquí, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros ¿qué esperamos? Una corona incorruptible. Y uno de los primeros beneficios y bendiciones de esa corona incorruptible es el cuerpo incorruptible. Y cada vez que yo pienso en esto, me da mucha alegría, me da mucha ternura y a veces hasta me dan ganas de llorar, de pensar en muchos hermanos y hermanas que ya han partido con el Señor, que partieron porque sufrieron pérdidas físicas de sus órganos. No voy a decir ninguna parte en particular, pero nosotros hemos conocido gente que han sufrido pérdidas en sus cuerpos y después las cosas se complican y después el corazón se detiene. Pero para esas personas que creyeron en Cristo, aunque su cuerpo físico en esta tierra haya perdido partes importantes, cuando los vea allá en el cielo, que yo pienso que muchos van a estar allá esperándome para recibirme y darme la bienvenida, los voy a ver con sus pies completos, con sus manos completas, con sus ojos completos. Los voy a ver en la flor de su juventud y van a estarse gozando y alegrando en la presencia de Dios. ¿Y qué creen? Yo también voy a estar así. Y cada uno de nosotros vamos a estar así. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, si verdaderamente nosotros nos abstenemos de lo que sea, cualquier cosa que sea necesaria para ganar ese premio. Nosotros no seamos de aquellos que dicen, pues al cabo me puedo echar 2 o 3 copas, al cabo no pasa nada. Pues sí es cierto, en 2 o 3 copas no pasa nada, pero y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, ya nos convertimos otra vez en practicantes del pecado. Cualquier forma de pecado repetido se convierte en una corrupción de nuestra integridad espiritual, pero nosotros estamos esperando una corona incorruptible y lo primero va a ser nuestro cuerpecito nuevecito, nuevo de paquete. Ya no vamos a necesitar aire acondicionado, ni vamos a necesitar refrigerador, ni vamos a necesitar carro, porque Dios nos va a dar una potencialidad y unos poderes hermosísimos. Pero para eso necesitamos vivir cada día absteniéndonos de todo aquello que nos aleja del Señor Jesús. Dice aquí en el verso 26, dice, así que yo, se refiere a Pablo, de esta manera corro, no como a la deriva, sino con un objetivo bien trazado. De esta manera también peleo, no como golpeando al aire, no como peleando a lo tonto. Sé muy bien contra quién y contra qué estoy peleando. ¿Contra qué y contra quién está peleando Pablo? Pregunta. Número 1, está peleando contra sí mismo.
el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Siempre le echamos la culpa al diablo, pero el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestros juicios, nuestras formas de ver la vida y a los demás que están muy alejados de la palabra de Dios. Ese es el primer enemigo. Pablo peleaba en contra de sí mismo en relación a la soberbia, porque él claramente nos está diciendo: yo tengo de qué confiar en la carne, porque soy israelita, porque soy fariseo, porque fui a la universidad más cara y fui enseñado por Gamaliel. Humanamente yo soy lo máximo, pero no me importa todo eso. Para mí eso es basura, con tal de tener mi confianza, mi esperanza y mi fe puesta en Cristo. Y fíjense, un hombre que tiene muchos estudios, que tiene mucha preparación, que tiene mucho poder, hablando humanamente, que dice: todo eso para mí es basura. Y a la hora que él pone todas esas preseas y trofeos humanos, los pone a un lado y dice: para mí todo esto es basura y trapos de inmundicia. En ese momento, ese gran hombre se pone justamente al nivel de ustedes y al mío. Y nos ponemos todos al mismo nivel y decimos: el efectivo, el bueno, el que verdaderamente lo puede y lo sabe todo, ¿quién es? El Señor Jesús. Y a través de las palabras y de los pensamientos del Señor Jesús voy a guiar mis pensamientos, mis ideas, mis juicios, porque lo que vale es Él, no yo. Ahora ya no vivo yo. Ahora Él vive en mí. Y lo que ahora hablo, digo, pienso y hago es porque el Señor Jesús lo hace. Y fíjense qué hermosa vida la de los que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo, porque ahora el Señor Jesucristo vive en nosotros. Y estas manos, ¿de quién son? Del Señor Jesús. Y estos ojos y esta boca, ¿de quién es? Del Señor Jesús. Y estos pensamientos y estas ideas, ¿de quién son? Del Señor Jesús. Y a la hora que nosotros vamos caminando y avanzando y vamos ayudando a otros, es como si el Señor Jesús está haciéndolo para los demás. Pero esto no solamente bendice a los demás, eso también nos bendice grandemente a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y así como Dios permitió que su Hijo Jesús se entregara por nosotros, así el Señor Jesús quiere que nosotros nos entreguemos por los demás. Termino con esto. Dice Pablo, este versículo 27 es tema de muchas predicaciones, pero en este momento vamos a verlo de una forma muy particular. Dice: más bien yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en servir, en ayudar, en darme a otros. No sea que habiendo sido mensajero, heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo tiene el temor y la preocupación de no ser eliminado? Porque es muy fácil caer en la soberbia. Es muy fácil decir: ay, es que yo soy bien humilde, por eso ayudo a los demás. Y ahí está la arrogancia escondida. Sí, así, rayos. No puede ser. No puede ser. Tenemos que ser sinceramente honestos y sinceramente cuidadosos de cuáles son los motivos que nos llevan a ayudar a los demás.
porque puede ser que lo hagamos, pero también puede ser que lo hagamos en un espíritu de arrogancia, lo cual nos va a conducir a ser eliminados. Y a mí me duele mucho esta palabra de ser eliminado, porque yo me imagino que voy en el maratón y que de repente me eliminan. ¿Qué quiere decir que me eliminan? Ya me sacaron. Es lo que mucha gente discute. ¿Y se perderá o no se perderá la salvación? O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, actuamos como la gente de Dios. Pero si hago lo que no es de Dios, entonces muy probablemente voy a ser eliminado. Muy seguramente voy a ser eliminado. Todos conocemos la historia de aquel gran político, ¿verdad? Que fue al maratón a no sé qué parte del mundo y luego se salió de la carrera, se subió en un carro y en un carro lo movieron y lo dejaron casi al final del maratón y ya llegó y dijo, creo que llegó en el lugar número 13 y dijo, ¡ay! Ya gané, y todo era un engaño. Tenemos que cuidar de no caer en la soberbia, tenemos que cuidar de no caer en la mentira, tenemos que cuidar de no caer en el engaño. Y esto, ¿cómo lo hacemos? A través de la palabra, a través de la oración a cada día, a través de la dependencia hacia nuestro Señor Jesucristo a cada día. Así es que, mis hermanos, acuérdense, aquí en Armonía Cristiana el Señor nos trajo para que conozcamos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y número 3, para que practiquemos el privilegio de servir. Y de servir sin esperar nada a cambio, porque el recompensador es el Señor. No esperemos que a quien nosotros le hicimos un bien, que nos lo retribuya. Si hay una gratitud, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no hay una gratitud, el recompensador, el galardonador, el Señor Jesús, nos va a dar nuestra corona incorruptible. Oremos para terminar. Padre, gracias. Gracias porque tus promesas son hermosas y maravillosas. Pero así como Pablo tenía la preocupación de la posibilidad de caer en la arrogancia, cada uno de nosotros también estamos en esa situación. Te rogamos, Señor Jesús, que trabajes en nuestro corazón, en nuestra mente, que trabajes en nuestras intenciones a cada día, para que lo que hagamos, lo hagamos como resultado de que tú estás obrando en nuestro corazón y no como un esfuerzo humano. Que todo lo que hagamos para ayudar, para servir, para bendecir a los demás, sea de una forma verdaderamente desinteresada, sin esperar nada a cambio. Que lo que hagamos a nombre tuyo, Señor Jesús, no sea para atraer el reconocimiento o la buena voluntad de los demás o para causar una buena apariencia. No, Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu obre a cada día en nuestro corazón. Y en tanto que nosotros nos esforzamos para no estorbar a la obra que tú quieres hacer en nuestro corazón y la obra que tú quieres hacer usando nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo, que a ti, Señor, sea la honra. Que tú, Señor, seas exaltado en nuestras vidas y que cuando tú vengas nos encuentres haciendo el bien para el engrandecimiento de tu reino, para que aquellos que están en la oscuridad, que vengan a tu luz admirable por medio del testimonio de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.